días, estamos otra mañana más juntas compartiéndoles. Liliana dice, cámara, acción, y yo me emociono y me pongo muy feliz de poder estar aquí con todas ustedes, mujeres únicas y valiosas. Mi nombre es Vanessa Hoffmeister y honestamente para mí es una bendición poder compartir las bendiciones que el Señor pone en mi vida con todas ustedes. Cuando empecé mi crecimiento personal, cuando empecé este camino de empezar a nutrirme, de empezar a avanzar, me noté que muchas cosas trabajaban, noté que algo estaba pasando en mí, noté que esa vanecita que estaba dormida dentro de mí empezó a florecer. Y por eso estoy aquí, por eso estamos aquí diciéndote que si tú empiezas a alimentar, a crecer, y no digo crecer de edad, digo crecer de conocimiento, aprender más para poder seguir siendo de bendición, nutrir esa semilla dentro y empezar a florecer. Así que a las personas que se conectan por primera vez, bienvenida a nuestra familia, bienvenida a nuestras comunidades, Liderazgo en la Mujer, Mujer con Propósito y Mujeres sin Límites. Y a las personas que nos acompañan semana tras semana, gracias por compartir esta transmisión, gracias por esos mensajes maravillosos que nos escribes, gracias por ser parte de nuestras vidas y sabemos que un día tú darás testimonio. Una palabra de una de las enseñanzas que recibiste de tus amigas Liliana, Daniela y Vanessa cambió tu vida para siempre. Bueno, te presento a Daniela Rodríguez. Daniela. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Soy Daniela Rodríguez, trabajadora social, y es un gusto para mí poder acompañarlos nuevamente otro martes con la mejor energía y siempre con un súper tema que esperamos que llegue a su corazón y que haga un cambio en su vida, porque pues bueno, ya saben, ¿no? Primero trabajamos en nosotros y dentro de nosotros para que los cambios empiecen a ver reflejados en el exterior. Entonces es un gusto, qué dicha poder compartir con ustedes. Aparte que hoy vamos a hablar de un tema que siempre me ha gustado muchísimo y que diría que como todo, hay momentos donde tienes que volver a recordar ese tema y recordar qué tan bueno y qué tan experto te convertiste en ese tema para poderlo superar. Entonces, ahí les cuento que también estoy en el momento. Pero bueno, ya. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bueno, feliz, 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 feliz. Buenos días. Realmente, yo pienso que sí, cuando tú haces algo con pasión, cuando por tus venas, por tu transpirar, por todo tu ser, está tu pasión y tu propósito, de verdad que es una alegría venir acá todas las mañanas, estar acá, o en la tarde, bueno, a la hora que nos estén viendo, pero estar transmitiendo un mensaje que sabemos que va a ser de gran bendición para sus vidas, porque el hablar de sí mismo, de las experiencias que Dios permite en la vida de uno, definitivamente produce algo maravilloso y es inspirar. Eso es lo que queremos hacer y creo que todas las tres estamos llamadas a inspirar, a inspirarte a ti, a que si Dios lo hizo con nosotras, lo pueda hacer contigo. En esta mañana, las personas que se suman por primera vez a nuestros lives, pues bienvenidos a Mujer con Propósito, a Liderazgo en la Mujer y a Sin Límites. De verdad que es una gran bendición que ustedes estén en estas comunidades. Damos gracias a Dios también de poderles agregar valor a ustedes con el contenido que diariamente se publica. Mi nombre es Liliana Pedraza, soy la creadora Mujer con Propósito y realmente soy ama de casa y soy emprendedora. Me gusta decir ama de casa primero porque es que quiero dignificar la labor de la mujer en la casa. O sea, lo mejor que nos puede pasar, ser mamás, ser esposas, hacer el aseo, ir a lavar la loza, ir a lavar el baño, ir a cocinar. Eso es maravilloso. Son aptitudes que nosotras tenemos y debemos dignificarlas y no tratarlas con vergüenza, porque desafortunadamente la sociedad como que te pone una tapa ahí como si fuera, usted solo nació para lavar y cocinar. No, pues lave y cocina y verá que Vanessa me puede reiterar de que por eso pagan, ¿cierto, Vanessa? Es un servicio, es un servicio. Y ayer casualmente hablábamos con Vanessa en un taller y hablábamos de eso, de lo importante de ver el valor de ese servicio. Realmente no es solo cocinar y limpiar, hay un servicio y Dios ama muchísimo a los que sirven. ¿Sí? Entonces, míralo, dignifícate, enamórate de la estación en la cual te encuentres en tu vida el día de hoy. Y continuando
con nuestra serie, definitivamente, me di cuenta de que me amaba a mí misma. El día de hoy vamos a hablar acerca de sobrepase sus creencias limitantes. ¿Qué son creencias limitantes? Creencias limitantes es todo lo que está guardado en nuestra mente, creo, es lo que está albergado, es lo que yo le doy poder y que actúa en mi vida conforme la palabra de Dios dice, conforme has creído, te será hecho. Y esas creencias se originan en nuestra mente, esos pensamientos, esos patrones mentales, esos recuerdos que tenemos nosotras y que muy seguramente son lo que hacen que nuestro comportamiento, el comportamiento que tenemos el día de hoy, sea o sea, fue el que se generó a raíz de esas creencias. No quiero enredar la cosa. Pero básicamente cuando nosotros empezamos, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos etapas de aprendizaje. Nosotras desde que nos hablan en el vientre de nuestra madre, ahí ya nuestra mente, nuestro cerebro está recibiendo información. Está recibiendo información. Estoy leyendo un libro que es de una mujer que es científica y es creyente, ¿sí? Ella es muy buena y habla sobre el poder de la mente y dice que durante muchos años el cerebro, se habló de que el cerebro era una parte como que se envejecía y la gente sencillamente pues moría rápidamente, era porque el cerebro dejaba de actuar hasta cierta edad. Pero científicamente es comprobado y bíblicamente mucho más que cuando renovamos nuestra mente y la tenemos en un constante aprendizaje, es un músculo y este músculo una vez que lo ejercitas se fortalece y pues nos lleva de menos a más. Entonces no se trata de que yo ya estoy vieja para esto, yo ya no sirvo para aprender, porque el cerebro, imagínense, o sea, ustedes van y miran el cerebro como es y lo creó Dios. Y la palabra de Dios dice que en el cerebro encontramos nuestros pensamientos y la palabra de Dios enseña de que los pensamientos de Dios son más altos y quiere revelárnoslos a través de Jesús, porque Jesús nos lleva la palabra, Pablo dijo, tengo la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotras hacemos este proceso de reestructuración, que tiene que ser constante, definitivamente todas estas creencias limitantes, póngale cuidado a la palabra, se tienen que ir, porque la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces se hace vida esas palabras en nuestra vida. Y eso es lo que queremos venir a contarte hoy. ¿Qué son esos pensamientos que nos han estancado? ¿Cuáles son esos pensamientos que le damos poder y creemos que son ciertos y por ende estamos estancadas? Entonces es importante entender cómo este proceso, porque como les decía, la siguiente etapa es nuestra niñez y nuestra preadolescencia. Aprendemos por herencia, aprendemos de mirar ejemplos. Entonces posiblemente eres la mujer que eres por algo que aprendiste, pero no necesariamente quiere decir que sea cierto. Ahí es donde nosotros debemos empezar a decir, Dios, ¿realmente esto pasa? ¿Esto es cierto? Yo no te lo estoy diciendo que me lo preguntes a mí, porque yo tengo mi propia filosofía de mi vida de acuerdo a mis vivencias. Pero el único que conoce si realmente es cierto o no lo que está en tu mente es Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la verdad os hará libres. Vanessa, estoy inspirada. La verdad nos hace libres, exactamente, Liliana. ¿Saben qué? Que me encanta el tema que tuvimos ayer. Las personas que no lo han mirado pueden entrar al YouTube, Liderazgo una Mujer, o también pueden entrar en las notificaciones de Mujer con Propósito, de Liderazgo una Mujer, de Sin Límites. Pueden entrar y mirarlo porque se trataba de no compararse. Y hoy es acerca de los límites. Cuando tú empiezas a aceptar y a buscar quién tú eres, a buscar tu propia identidad, o como diría mi amiga Remedios, quiero ser auténtica, buscar tu autenticidad, empiezas a darte cuenta que hay muchas limitaciones dentro de ti. Empiezas a notar que creíste muchas cosas que no eran real, que no eran ciertas. Te voy a contar algo que me vino ahorita y es acerca de un señor, un señor que fue a pescar con su hijo. Su hijo empieza a pescar y tenían las cubetas al lado de ellos, unas cubetitas, unos baldecitos, como le quieras llamar, pero eran pequeños porque era el niño. Pero en esa pesca, el niño saca un pez grande y jugoso, y esos pescados buenos, esos pescados caros. Acá vamos a llamarle aquí en Estados Unidos las personas que conocen un salmón saca, ¿ok? Entonces, si le saca un pescado grande y todo, y el papá que estaba a distancias de él, mira que su hijo está ahí, que batalla, y corre a ayudar a su hijo, y cuando el niño mira el pescado que estaba muy grande, mira su cubeta, lo devuelve el pescado.
Y su papá en ese curso le dice, muchacho, ¿qué estás haciendo? Y el muchacho le dice, es que ese pescado estaba muy grande y mi cubeta estaba muy pequeñita. No iba a entrar. Imagínense, eso es lo que muchas veces hacemos cuando tenemos creencias limitantes. Dejamos ir las bendiciones porque en nuestra mente somos muy pequeñitas. En nuestra mente nos volvemos muy pequeñitas, nos ponemos en que somos unas cubetas pequeñas, que esa gran bendición es mucho para nosotros. Y por eso tenemos que prepararnos, por eso tenemos que conocer, por eso tenemos que romper. Porque ¿qué pasa? Si tú no lees, si tú no recibes enseñanza, si tú no tienes un mentor o un coach o una persona que esté adelante de ti, no te estoy diciendo muy adelante, que sea 10 pasos. Si tú no tienes una persona que te oriente, que te guíe, va a venir una persona y te va a decir algo, como una vez me dijeron a mí, todo matrimonio termina en divorcio. Si yo no hubiese aprendido, si yo no hubiese sabido cómo parar a las personas cuando me vienen y me dicen cosas así, de frente le dije, en tu mente, en tu vida, eso tú has creído, pero en el nombre de Jesús, en mi vida, en mi mente, no existe eso. Mi matrimonio es bendecido porque el Señor me trajo a mi esposo y yo soy una mujer bendecida en un hogar bendecido. Pero muchas veces escuchamos cosas así y las aceptamos y las hacemos parte de nuestra vida. Es como que recibes en tu jardín una semilla y la plantas ahí sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta, pero ya muy adentro de ti la recibiste. Porque dices, ay, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué los hombres serán así? Y te unes todavía a nutrir esa semilla. Todos los hombres son infieles, todos los hombres son así. ¿Y qué pasa mañana más tarde? Pasan unos años, 10, 20 años, terminas en divorcio. Y nunca te diste cuenta que esa semillita se plantó hace años atrás, cuando recibiste esa palabra. Y estoy dando un ejemplo claro y vivo. Pero hay muchas cosas así que aceptamos y recibimos, y las aceptamos y las hacemos parte de nuestras vidas. Yo muchas veces creí que era fea, que era feíta, que era el patito negro, que tenía la voz chillona, que te di tantas mentiras y la creía. Por eso cuando hablaba con alguien, cuando tenía que hablar por teléfono con personas que ni conocía, y quería esconderme, no quería ni que escucharan mi voz. Porque había creído, tenía creencias limitantes que había creído esas mentiras. Cuando empiezo a romper esas creencias, cuando empiezo a mirar lo que verdad Dios había creado en mí, que me había hecho hermosa, que me había hecho única, que me había hecho valiosa, que dentro de mí puso potencial y que muchas personas no iban a necesitar ese potencial, empecé a creerle a Él, a caminar por fe. ¿Qué crees que empezó a pasar? Esa semillita que acepté, esa semillita que empezó a nutrirse dentro de mí, es lo que ha empezado a dar frutos. Es por eso que ahorita estás aquí. Es por eso que en estos momentos estás aquí, porque cada una de nosotros tuvimos que sacar esas malezas, esas cosas que estaban ahí, esos weeds, acá se llaman unas cosas que son semillas que no tienen que estar, y declarar que no te pertenecen, sacarlas y recibir semillas que van a dar frutos, pero frutos de bendición. ¿En dónde estás? ¿Qué creencias limitantes o qué semillas que te han dañado por muchos años siguen dentro de ti? Daniela. Bueno, cuando Vanessa hablaba, o sea, bueno, mejor dicho, siempre se adentran muy bien o me ayudan para entrar muy bien en tema, porque diste justo un ejemplo que quería tomar, y el tema es el tema de la semilla. Siempre, bueno, últimamente tenía la convicción de que nuestra vida es como una plantita, ¿no? Y al ser una planta, pues primero empieza con una semilla, una buena semilla que Dios está sembrando. Pero como toda planta, hay que cuidarla, ¿cierto? Y sucede que en medio de ese proceso en el que va creciendo, en el hábitat en el que está, pues hay maleza, ¿cierto? Y la maleza viene y quiere hacer sus cosas, quiere dañar la planta, pero ahí está el proceso de la vida, que cada vez que venga esa maleza o que veamos que hay maleza, empecemos a limpiar.
empecemos a cuidar, empecemos a restaurar las partes que se han dañado de la plantica para que no se muera. Y siento que eso es lo que a veces hace los límites. Cuando tenemos topes, para mí el límite es un tope, simplemente tomamos la decisión de no hacer nada, de no limpiarla, porque preferimos morir. ¿Sí me hago entender? El límite me hace morir. El límite me detiene y me lleva hasta cierto punto que digo, no puedo pasar de allí. Pero esa es mi decisión. Es mi decisión si limpio la maleza que hay para hacer pulir y sacar de mí siempre lo mejor y que esa planta no muera y que cada día dé un fruto diferente, que huela diferente. A mí me encanta el olor de las plantas. O no hago nada y dejo que todo quede ahí. Y como quiera venir, y como quiera suceder. Y eso es lo que pasa cuando pones límites. Cuando te pones un límite, dejas que las cosas fluyan como tengan que fluir, pero no actúas. Y hay momentos específicos donde debes esperar y quedarte quieto, pero también hay momentos donde debemos actuar y hacer cosas por nosotros. Y en esa parte, digamos, entiendo también cuando vienen los... se me fue la palabra. Se me olvidó, lo olvidé. No sé cómo decirlo. Cuando viene primavera, cuando viene otoño, cuando... Eso tiene una palabra, ¿me recuerdan ustedes? Las estaciones. Estaciones, gracias. Cuando vienen las estaciones para tu vida, ¿sí? Hay estaciones en las que debes estar quieto, pero hay estaciones en las que debes actuar, hay estaciones en las que debes disfrutar y hay estaciones en las que debes analizar, ¿sí? Y así sucede en nuestras vidas, pero cuando me pongo un límite, me pongo una venda y las vendas no me permiten identificar en qué momento me encuentro. Y no se los digo, ay, porque sí, qué chévere y qué bonito suena, sino porque todos aquí hemos pasado por estaciones. Ayer Liliana lo decía, me siento en el desierto, me sentí en el desierto. Está pasando entonces por una estación. Les digo que pasé por el invierno, pero también estoy segura de que viene la primavera. Pero para que llegue la primavera, dime. Y de ahí el verano. Exacto, el verano también. Pero digamos, para que llegue esa primavera, tengo que pasar antes por ese invierno, ese tiempo de quietud, ese tiempo de silencio, de escuchar a Dios. Pero para escuchar a Dios tengo que quitarme el límite que tengo en mis oídos, el tapón, lo que no me permite escuchar. Y esa es otra forma en la que nos limitamos. Los límites no solamente van en la mente y en lo que pensamos. Los límites van en nuestras acciones, en lo que nos permitimos escuchar y en las cosas que hablamos, como declaramos que van a suceder las cosas en nuestra vida. Entonces, es importante, primero, a lo que iba con lo de la planta, cuando rompes el límite empiezas a quitar la maleza, pero cuando rompes el límite empiezas a escuchar lo que Dios quiere decirte. Cuando rompes el límite empiezas a pensar lo que Dios quiere que pienses y como lo decía Liliana, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, los sueños de Dios siempre van a ser más grandes que los nuestros. Cuando rompo el límite, empiezo a declarar cosas buenas sobre mi vida. Y cuando rompo el límite, llega el momento de actuar. Entonces... Gracias, Dani. Tal cual. Y aquí, miren, una palabra que Dios me dio este año, desde el año pasado, una palabra que el Señor me dio rema es Romanos 12:2. Y es renovaos en vuestra vieja manera de pensar. Dice la palabra, para que comprobéis, o sea, si no renovamos no puedo comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros no lo hacemos así, definitivamente vamos a estar con esas creencias toda la vida. Cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir, ¿por qué no disfrutaste tu viaje en la tierra? No, pues es que Señor, pero es que no, pues que yo tenía muchas cosas para ti, lo que decía ahorita Dani. Y es bíblico realmente las estaciones. Las estaciones que nosotros vivimos son bíblicas. Debemos pasar y es necesario pasar por el invierno. Cada vez que tú vas a conquistar un nuevo nivel, definitivamente tienes que pasar por el invierno. Eso es lo que nos madura a nosotros, ¿sí? Cada una de las estaciones y en ellas va a haber definitivamente una lección para nuestras vidas.
En las creencias limitantes, aquí les voy a decir un ejemplo de cómo lo podemos empezar a hacer, y es, primero identifica una creencia limitante que quieras cambiar. ¿Cuál es ese pensamiento que tú dices definitivamente cada vez que voy a empezar algo digo no puedo? Entonces escríbelo. Esa creencia es no puedo. Segundo, entiende cómo esa creencia te está limitando. Es que cada vez que digo no puedo, pues tengo el impulso, pero resulta que finalmente no lo hago. Ah, ok. Tienes que escribirlo. Es importante escribirlo. Después decide cómo quieres ser o actuar y sentir. No, yo lo que quiero ser es que cuando venga ese pensamiento, cuando yo quiera iniciar algo, cuando yo quiera avanzar en algo, inmediatamente diga, no, yo lo voy a hacer y me dé el agua hasta donde me dé el agua, lo voy a lograr. Eso es lo que quieres cambiar. Esa es la forma como tú quisieras que estuviera tu pensamiento. Después, cree una frase de cambio de rumbo que afirme o le dé permiso de ser, actuar o sentir de esa nueva forma. Entonces, ¿cuál es la forma? En el caso de nosotros que somos creyentes, pues sencillamente la palabra que yo voy a escribir y que voy a afirmar es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? O sea, si yo sé que es algo que me va a beneficiar a los demás, sencillamente lo que hago es cambiar esa creencia del no puedo por todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy capaz, mi Dios pues es el que dice la palabra que Él nos ha dado talentos a cada uno de nosotros y Él nos ha creado a nosotros para buenas obras. Entonces, hay esa palabra de Efesios que dice que precisamente que nosotras somos hechura de Dios, creadas para buenas obras, las cuales Dios predispuso para que tú y yo las pongamos en práctica. Cuando esa palabra viene a mi vida, yo no puedo decir, es que yo no puedo perdonar, es que yo no puedo dejar de ser amarga, es que no puedo, porque Él dice que fuimos creadas para buenas obras. Y la amargura, la raíz de amargura o la falta de perdón, definitivamente no es una buena obra. ¿Por qué? Porque me destruye. A veces pensamos que destruimos a la persona que odiamos. No, es a nosotros mismos, porque esa persona está, pues finalmente Dios es el que hace justicia. Pero creemos que con ese sentimiento vamos a hacer justicia. No, no nos engañemos. Está nuestro corazón empezando a dañar. Y hay muchas enfermedades que vienen a raíz de una falta de perdón. Las enfermedades, nuestro cuerpo somatiza las enfermedades. Cuando tú empiezas a sentir que estás baja constantemente te da muchos resfriados y todo eso, es porque posiblemente eres una persona muy temerosa. Y entonces tus defensas no están tan altas. Tu poder, o sea, la confianza en Dios no está tan alta y tu cuerpo lo que hace es manifestar eso, porque el estrés, como es presión bajo tus células, bajo tu pensamiento, y tu cuerpo simplemente está diciendo alerta, 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 está preocupada, va a pasar algo, tu cuerpo tiene que reaccionar porque somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es el Espíritu Santo que nos gobierna. ¿A qué? Al alma. ¿Para qué? Para que se gobierne el cuerpo. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las enfermedades que hay empiezan en nuestra mente, en el corazón, porque el corazón no está siendo libre. Y eso son creencias limitantes, es decir, yo no puedo, tú no entiendes lo que yo pasé, tú no te imaginas mi pasado, no me imagino el tuyo, me imagino el mío porque fue fuerte y como fue fuerte, pues Dios me sanó. Pero creo que ese Dios tiene el poder para sanarte a ti y a mí. Entonces simplemente el abrir la puerta y decir, ok, Señor, creo, porque es que tú tienes el poder para sanar mi corazón, para restaurar mi pasado y para empezar un futuro diferente. Eso es una creencia. Yo abro mi mente, lo que decía ahorita Vanessa, simplemente es abro, no encajonemos, no encapsulemos a un Dios sobrenatural a nuestras mentes tan pequeñas, que en su gracia nos da un poco de Él para poder hacer cosas grandes, porque Jesús dijo, aún mayores cosas harán en mi nombre. O sea, realmente tener la mente de Cristo es expandir nuestra mente, como dice la palabra, ensancha tu tienda es tus pensamientos. Entonces, a eso queremos. ¿Qué es lo que quieres cambiar el día de hoy? ¿Cuál es ese patrón mental? Que nosotros le decimos patrón, pero la palabra habla de fortaleza mental, porque una vez que tú la alimentas y dices, sí, no puedo, sí, no es para mí, sí, es que no, inmediatamente la estás alimentando. Todo el tiempo que le permites, estás alimentando. Entonces se vuelve una fortaleza. Y cuando tú quieres hacer algo grande, está la fortaleza ahí que te dice, no, recuerda, hey, no vas a poder. Recuerda que tu mamá te dijo que tú no podías. Recuerda que en el colegio se burlaron de ti. Recuerda ese fracaso que tuviste. Recuerda el bullying que te hicieron.
nosotros tenemos una persona muy cercana en un taller que ella realmente a causa del bullying perdió su identidad porque se burlaron tanto de ella por su acné, que era una etapa de su vida, pero en esa etapa se quedó su autoestima, porque somos crueles. Queremos que los demás no nos maltraten, pero nosotros sí estamos juzgando todo lo de los demás. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando nosotras empezamos este proceso, miren, créanme que uno empieza a mirar tanto el espejo que no le queda tiempo de mirar afuera, porque uno se ve tanta imperfección y ver que Dios en su gracia nos transforma, que no hay tiempo para empezar a mirar la imperfección de otro, porque definitivamente somos hechura de Dios, creadas para buenas obras por su gracia. O sea, realmente aferrémonos a que lo bueno, la palabra dice que lo bueno que tú y yo tenemos le pertenece a Dios, Vanessa. Ay, eso es cierto. Todo lo bueno le pertenece a Él porque así otros lo conocerán. Si tú obedeces, si tú de verdad empiezas a hacer tu parte, a tomar tu acción, Él puede usarte. Él puede hacerlo, su obra, su voluntad, sin que te des cuenta y de atraer a otras personas a Él, a su reino. Ahorita que dijo Liliana, identifiquemos cuál es esa creencia limitante. Cuando tú la identificas, muchas veces tal vez no puedes hacerlo sola. Ahí tienes, nosotros somos coach, mentoras, puedes comunicarte con una de nosotras, podemos guiarte en este proceso. Pero si tú lo puedes identificar, porque ya rapidísimo el Espíritu Santo te lo trajo al frente, pídele al Señor que te ayude, porque tú sola no lo vas a poder hacer. Pídele al Señor, ya sé cuál es la mía. Con eso tengo que empezar. Ayúdame. De ahí sé paciente. Sé paciente. En una planta, siempre mira una planta. Cuando tú la plantas bajo, no la miras, pero tienes que seguir regándola, tienes que seguir dándole amor. Y llega un momento que te sorprende y crece grande y hermosa. Porque hay plantas que crecen de la noche a la mañana, pero a la misma vez se mueren. Y es cierto, pasan unos días y ya creció. Y al mismo rápido con el tiempo se va. Pero hay plantas que toman su tiempo, porque está haciendo raíz fuerte. Está haciendo una raíz que nunca nadie lo va a destruir. Hasta el día que se vaya, ¿verdad? A la eternidad. Pero de ahí va a dar grandes frutos, va a crecer fuerte y dará grandes frutos. Cuando tú empieces este cambio, sigue, continúa, persiste y sé paciente. Cada vez que alguien quiere venir, tú dentro de ti dices, estoy en proceso de crecimiento, estoy en el tiempo de mejoría, estoy ya lista para recibir mis bendiciones. Declara por fe, camina por fe. Como la mariposa. Como la mariposa, como la bruca. Mi nombre es Vanessa, significa mariposa. Thank you, Liliana. Alas empiezan a salir y empiezas a volar. Todos hemos pasado por ese proceso. Todas hemos tenido que confrontar con la verdad, pero yo quisiera compartirte algo. Si en estos momentos tienes mucha culpabilidad dentro de ti, si en estos momentos dices, sí, qué bonito hablan, pero yo no me siento así. Hay 3 pasos que tenemos que hacer para dar ese paso. Pide perdón. Pide perdón a tu creador, pide perdón por esa culpabilidad que no te deja avanzar, por esas cosas que están en el pasado y que tienen que quedar en el pasado. Pídele perdón, pero con un corazón arrepentido. Y que si no lo sientes, que te dé ese corazón arrepentido y te lo va a dar. El segundo paso, cuando tú pides perdón, tienes que recibir ese perdón. Tú recibes ese perdón y dices, ya me perdonó Dios, ya me perdonó mi Señor. El tercer paso, cuando tú recibes, tienes para dar. Empiezas a dar ese perdón, a perdonar tú a los demás. Y no sabes cuánta libertad empieza a haber en tu vida. Porque vas a poder sacarte esa máscara, esas vendas y caminar por fe. Empezar a ver esos límites, a empezar a ver claridad. Wow, este era lo que me tenía atrapada. Ayer hablaba con Liliana. Y ella me dice, no sabes lo bien que me hace cuando se lo dejo en la mano de Dios.
y Él hace su justicia. Cuando tú lo pones en su mano y haces estos 3 pasos, el Señor está contigo. Y cuando el enemigo te quiera traer esa culpabilidad de nuevo, tú dices, sí, Dios ya me perdonó. Y cuando Él perdona, perdona para siempre. Thank you, Daniela. Gracias, Vanessa, me hiciste, en serio, me conmocionó todo lo que dijiste y me llegó al corazón. Nada, digamos, siento que ya para cerrar, quiero decirles algo y es que voy a ser de pronto un poquito repetitiva con algo que decía ayer y para quienes no estuvieron el día de ayer en la transmisión, las invito a que vayan a las listas de reproducciones. Ahí van a encontrar uno que dice, conoce, planea y vive tu propósito. Y van a encontrar todo lo que hemos hablado estos días, las transmisiones que hemos venido haciendo. Bueno, ayer mencionaba algo que era, y para concluir, digamos, un poco el tema que Vanessa tocó, de ese perdón que Dios te da. Pero para sentirte realmente perdonado, necesitas conocer al que te perdona. Y eso era algo que yo mencionaba ayer. Y no podemos sentirnos libres hasta el momento en el que yo empiezo a conocer al que me perdona y que el que me perdona es justo, es bueno, renueva sus misericordias y es amor. Y ese es Dios, ¿sí? Cuando yo tengo claro que ese es mi Dios, no tengo miedo a acercarme a Él, aunque yo haya fallado muchas veces con lo mismo. Y me condeno por eso, y me condeno porque es que yo he hecho esto y he actuado así y lo sigo haciendo y lo vuelvo a hacer y no dejo de hacerlo. Pero cuando entiendo que el que está escuchándome es más amor y no me juzga, no me señala con el dedo, sino que me entiende y me da herramientas para ser mejor, soy libre para poderme acercar a él y sentirme perdonada y recibir ese perdón y como Vanessa decía, poderlo dar, porque estoy aprendiendo de un papá que es bueno y renueva sus misericordias siempre para mí y eso lo aprendo de él para hacerlo con los demás. Si él me perdona, aunque yo voy a poder perdonar, aunque los demás lo vuelvan a hacer, porque también eso me permite entender que así como yo he pasado por un proceso, ellos también están pasando por un proceso en el que están creciendo, ¿sí? Que seamos conscientes o no, bueno, ya forma parte de cada uno, pero estamos pasando todos por un proceso y es más fácil vivir ese proceso cuando yo puedo entender la parte de otro. Y listo. Sé que ahorita se pueden estar argumentando porque puede pasar y me pasó muchas veces cada vez que escuchaba una prédica y era como, sí, listo, yo sé que ellos están pasando por un proceso y los entiendo a ellos, pero ¿quién me entendió a mí cuando era yo la que estaba pasando por el proceso? Pero ¿quién tuvo esa misericordia conmigo? Pero ¿quién me perdonó así de fácil? Y muchas veces pasa, ¿sí? Pero dejemos de pensar en que necesito que los demás me entiendan y empecemos a entender a los demás, porque en la medida en la que yo doy, los demás me van a dar. Y hay algo que mi mamá siempre me dice y es, las personas que están a tu alrededor van a entender y aprender por tu ejemplo. No van a entender y aprender por la cantaleta que les estés echando y que cada rato le estés súper repitiendo las cosas y diciéndole, es que yo sí lo perdono, es que yo sí lo entiendo, es que yo sí le extiendo mi misericordia. No, la gente entiende porque ve que tú lo haces y aprende de ti para poder hacer lo mismo. Muchas veces la gente no hace eso, las personas no hacen eso, no te perdonan o no te entienden, no porque no quieran, sino tal vez porque nunca lo hicieron con ellos. Pero si tú lo empiezas a hacer, pues la vida de ellos va también a dar un rumbo diferente. Por eso siempre es, cedamos y demos el primer paso. Y si lo unimos un poco todo esto que he dicho con el tema de ponernos límites, a veces el límite más grande que podemos tener, o sea, o el límite más grande que he tenido yo en mi vida, es decir, no me acerco a Dios porque fallé otra vez. No tengo una relación con Dios porque me equivoqué. Y ese fue el límite más grande que me detuvo muchas veces. Y eso detuvo muchas bendiciones. Y eso detuvo muchas cosas en mi vida. Y eso detuvo el creer en mí. Porque si no me acerco a Dios, entonces ¿quién me va a alimentar esa aprobación? ¿Quién me va a decir que soy capaz?
¿quién me va a decir que soy su hija y que soy la heredera de todo lo que él ha hecho? ¿Mm? Entonces, pienso que es importante, dejen de creer que Dios las va a juzgar o va a criticar lo que ustedes hacen, porque Dios realmente es solo amor y te enseña de una forma que ni se imagina y hace cosas de una forma que ni se imagina y de cada proceso saca lo mejor. La cosa es que nosotros nos demoramos un tricitico en entender las cosas, ¿sí? En ver las cosas como Él quiere que lo veamos, pero es el tiempo de que se acerquen más a Dios, de que dejen de condenarse por las cosas porque Él no las condena, de que den lo mejor a los demás y de que empiecen a romper todo límite en su vida, el límite del no puedo, el límite de no soy capaz, el límite de no lo voy a lograr, el límite de no voy a llegar a la meta y el límite de no tengo un propósito. Es el tiempo de empezar a romperlo, pero romperlo con Dios. Es lo mejor que nos puede pasar y la mejor enseñanza viene de Él siempre. Gracias, Dani. Así es. Y tú dices algo que ayer casualmente hablaba con alguien y me decía que estaba como eso de siempre se alejaba de Dios. Dices que yo me alejo porque vuelvo y fallo. Y yo le decía, nosotras predicamos algo y quiero que todos nosotros lo entendamos. Nosotras estamos llamadas a predicar el evangelio de la reconciliación. O sea, reconcíliate con Dios. ¿Por qué? Porque precisamente como tenemos tanta basura y tanta inmundicia, necesitamos a ese Dios sobrenatural para que nos ayude. Él no está buscando personas perfectas. De hecho, ayer también les compartí una cita bíblica que dice que hay un tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro. Entonces, Dios no, ¿en qué evangelio dice que Dios nos llama a las personas que no pecan? Entonces, ¿cuál es su trabajo? Si es que Dios nos llama es a lavarnos, a perdonarnos, a limpiarnos, a transformar nuestras vidas de pecado. No, es que es cuando más debemos estar ahí porque a Dios le agrada decir, hey, reconozco, estoy tan sucia, estoy tan estresada, estoy tan cansada de esta vida que necesito de tu mano. Y la palabra de Dios dice, fuera de mí, nada podéis hacer. Entonces, realmente lo que dice Dani, lo afirmo con lo que dice Vanessa, estamos a un paso de decir, Señor, perdóname porque me cuesta creerte, perdóname porque no tuve un papá o una mamá o alguien, como decía ahorita Dani, que me afirmara, perdóname porque realmente ayuda a mi incredulidad, hoy me acerco a ti para romper esas barreras limitantes que dicen que yo no soy tu hija, que no merezco y que no puedo hacer lo que tú dices que yo puedo hacer. A una oración es simplemente eso. Y por gracia, lo que decía Vanessa es muy, muy importante. También recibir es un acto de humildad. Yo recibo el perdón porque lo necesito, pero no vuelvo a seguir diciendo es que no soy digna, es que no, porque eso es orgullo. Nosotros solos no vamos a poder. Entonces hay que tener humildad para recibir ese perdón y saber, como dice la palabra, que Dios más, dice la palabra que nosotros confesamos nuestros pecados y Él más nunca se acuerda de ellos. Quien nos lo recuerda es el enemigo. Y creo que lo más difícil de nosotras como seres humanos, de romper creencias limitantes, es con nosotras mismas. Rompernos a nosotras mismas y empezar ese proceso de transformación que Dios quiere hacer. Entonces, hoy estuvimos súper exageradamente inspiradas. Amo esto que hago, de verdad que le doy gracias a Dios, porque aunque ustedes no lo crean, las tres tenemos una comunión diferente con Dios y Dios simplemente aquí nos une en el espíritu, a cada una le dice, habla esto, a cada una nos está hablando, nos está puliendo, cada una está viviendo sus propios procesos y aquí simplemente hablamos es de eso, de lo que puede llegar a ser a nuestro Dios grande y por eso necesitamos crecer en todas las áreas, no solo en la parte espiritual. Crean que la Biblia es un libro escrito para que nos dirija a nosotras en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en todas las áreas y los roles que nosotros cumplimos. De hecho,
Las invito a las personas que estén, únicamente a las personas que estén listas para ingresar a nuestro taller de mentes maestras, en el cual estaremos las tres aquí trabajando las 15 leyes de crecimiento personal con John Maxwell. Nuestro mensaje es cristocéntrico. O sea, ustedes van a unir el crecimiento personal con la palabra de Dios porque es nuestra base fundamental. Realmente amamos eso. Y queremos que tomes este taller si crees que ya es el tiempo de romper estas barreras, porque hemos venido haciendo una serie con base a una de las leyes y es la ley del espejo. ¿Cómo te ves? Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, cuando tenemos una baja estima, cuando tenemos una imagen pobre de nosotras mismas, tenemos que acudir a herramientas que nos ayuden a nosotras a crecer. Ayer, pues se me viene esta colación, pero es que alguien escribía en la página, esta página hablan de Dios, dice, o es de dinero. Yo le dije las dos cosas, porque es que van unidas. Aquí hay que pagarlos, como dicen los biles, como dicen en tu país, o los impuestos o los servicios. ¿Y eso se paga con qué? Con dinero. Entonces no puedo poner a satanizar algo, como dijo el Señor le dijo a Pedro, no maldigas algo que yo ya bendije, ¿sí? El Señor es el que bendice, Él dice que prospera la obra en nuestras manos. Entonces, si tú le huyes al dinero, pues vas a quedarte sin dinero. No se trata del dinero, se trata de lo que yo hago con él. Entonces renovemos también nuestra mente en esas creencias limitantes de que es pecado pedirle a Dios dinero. Entonces, ¿a quién se lo vas a pedir si no es tu fuente? Entonces pienso que tenemos que ser un poco más coherentes. Bienvenidas a las que se animan. Entonces, este taller es de 5 semanas, en las cuales estaremos hablando de las brechas que hay, hablaremos del propósito de vida, hablaremos del dolor, hablaremos del orden, hablaremos de planificar, de poner una agenda en tu vida, de poner, que sé que falta muchísimo a las personas, de cómo organizar mi día a día, no importa si eres ama de casa, si eres emprendedora, si eres empresaria, si eres líder, porque todos necesitamos estas mismas bases. Entonces, nos escriben aquí, quiero mentes maestras, y les enviamos la información, tiene un costo de $107. Entonces, realmente para que ya estén, ok, 107, es el tiempo de que aprendas a invertir dentro de ti. O sea, invertir en tu ser. No te pongas a invertir en qué negocio puedo hacer si no estás lista y no crees que tienes la capacidad para. ¿Listo, mujeres? Iba a mandar saluditos. Es hermoso ver personas que han tomado nuestros talleres de las mentes maestras, verlas vivir su sueño, verlas florecer, verlas convertirse en ese líder que Dios las creó en ser. Una de ellas es Marisol González. Buenos días, Marisol. Yo tengo la bendición que ella vive en Dallas, así que creo que me voy a tomar un cafecito con Marisol uno de estos días. A Nancy Hernández. Nancy, es hermoso verte lo que el Señor está haciendo cada vez más en tu vida. Mari Pingüir Chimbo, nuestra líder, que honestamente ella con sus metas siempre nos daba el ejemplo. Hermoso verles, hermoso ver que cómo pasa el tiempo. Hemos empezado ya más de un año con ellas, creo que se comenzó, y que sigan viendo nuestras transmisiones, que sigan con nosotros. Honestamente eso se llama bendición. Muy bendecidas somos. A Yoseli del Ángel Trejo, muy buenos días, Yoseli. El mensaje que nos mandaste fue hermoso, me encantaría leerlo. Dice, cuando pasa eso, es el enemigo quien nos señala. Cuando viene la culpabilidad, esas cosas que quieren seguir manteniéndonos estancadas, es el enemigo quien nos señala, porque nuestro Señor, Él nos ama, y cuando reconocemos y pedimos perdón, Él es bueno, y nosotros y nuestros pecados los bota, Él los bota al fondo del mar, y Él no ha venido para juzgar, sino para darnos vida eterna. Él ha venido para darnos vida eterna. Eso es una gran verdad. Y Él bota al mar nuestros pecados y somos libres. Y si Él no nos recuerda, ¿quién somos nosotras para recordarlo? Y Mari Pingüil Chimbo dice, un buen mentor es el que cuando entra el miedo, cuando viene a nuestra mente el miedo, llame a nuestra puerta de nuestra mente, viene a nuestra mente, deja que su fe en Dios y en todas las cosas buenas abra la puerta. O sea, un buen mentor siempre te va a decir, mira a nuestro Señor Jesús, mira a nuestro Dios. El mal mentor te va a decir, sígueme a mí, mírame a mí. Y, no, porque somos humanos, somos carnes y nos podemos voltear. Siguen al mejor ejemplo, todos los ejemplos, nuestro Señor Jesús. Él nos enseñó y nos guió por ejemplos. Y Ceci Chávez, mi bella Ceci Chávez, cuánta admiración para ustedes. Las amo, mis queridas amigas. Gracias, mi Ceci. Y Yoseli, que me dice que soy una bendición en su vida. Gracias, Yoseli. ¡Ay, qué hermoso mensaje! Me encantan. A mí como que me inspiran a seguir
a seguir avanzando, a seguir aprendiendo. Ceci es testigo de la Vanessa de antes, con muchos miedos, con muchos temores. Sigo, cada vez que voy a subir el escalón, seguimos teniendo miedo, pero seguimos avanzando. Muchas gracias, chicas. Bueno, aquí aparece Elizabeth Juárez de Desparramadero, Loma Bonita, Oaxaca. Diana Mosquera de Medellín, Elba, bendiciones. Sofía, ¿cómo se llama el libro y la autora? No sé en qué punto nos quedamos, de que alguna nombró el libro, no sé si sería yo. Excelente mensaje, Carolina Avellaneda y Yolanda Duarte, bendiciones para ustedes. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, en una próxima transmisión. Recuerden, el jueves, nomás rapidito, el jueves, ya en 2 días, estamos en Houston, estamos yendo en Houston, en conexión, tenemos el valor de la conexión, estamos preparando cosas maravillosas para ustedes, así que te vemos el jueves de 9 a 12 del mediodía. Si quieres más información, di que vives en Houston y te mandamos más información. Dios las bendiga. Bye.